le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tus problemas se resolverán, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, autor de toda santidad, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, al reunirnos en torno al altar en este día, estamos recordando y celebrando la vocación misionera de la Iglesia en la memoria de Santa Laura Montoya Upegui, Virgen y Fundadora. Le pedimos al Señor, al iniciar esta Sagrada Eucaristía, que a ejemplo de ella nos ayude a vivir plenamente la tarea evangelizadora y así poder calmar la sed de Cristo en las almas de nuestros hermanos y buscar la gloria de Dios. Celebremos. Preparémonos con el arrepentimiento sincero de todos nuestros pecados para que celebremos con fruto estos santísimos misterios. Examinemos nuestra conciencia con sinceridad. Con humildad reconozcamos todos nuestros pecados y con confianza en la infinita misericordia de Dios nuestro Padre, acudamos a Él para recibir su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo
a ti. Oremos. Cada uno en su corazón, con mucha confianza, entréguele al Señor sus propias intenciones y necesidades. Oremos especialmente por las necesidades de la Iglesia. En esta fiesta de Santa Laura Montoya, oremos por todos los misioneros y misioneras que a lo largo y ancho del mundo van sembrando la semilla del Evangelio y van plantando el reino de Dios. Oremos por las religiosas misioneras de la Santa Madre Laura. Oremos por los enfermos, por quienes están en sus hogares celebrando espiritualmente con nosotros esta Eucaristía. Sigamos orando por la paz del mundo y especialmente de nuestro país. Y obedeciendo la invitación del Santo Padre Francisco, recordemos orar por él. Señor Dios, grandeza de los humildes, tú has querido hacer brillar a Santa Laura Montoya por su caridad y su paciencia. Concédenos por su intercesión y sus méritos, que llevando día a día nuestra cruz, podamos crecer siempre en amor hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se había dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó de su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Muy queridos hermanos, congregados en nuestra capilla del Señor Jesús, y ustedes, queridos enfermos, queridos campesinos, queridos hermanos que no pueden concurrir al templo, pero que celebran, viven y disfrutan la celebración eucarística desde sus hogares, gracias a los servicios evangelizadores de nuestro querido canal Televit. Nos unimos todos en esta celebración, precisamente en esta fecha tan importante para nuestra Iglesia colombiana, la fiesta litúrgica de la primera santa de nuestra tierra querida de Colombia, Santa Laura Montoya Upegui. La palabra del Señor que acabamos de escuchar nos presenta un reconocimiento del apóstol Pablo ante la comunidad de Roma, a quienes está escribiendo él, de la obra realizada por nuestro padre Abraham, el gran patriarca, a quien Dios le prometió las dos cosas que más anhelaba un israelita, carecer de las cuales era considerado una verdadera desgracia: no tener tierra, no tener una propiedad y no tener descendencia. Y el Señor se aparece a Abraham y le hace una promesa que le va a conceder esas dos cosas: una tierra, y no una tierra cualquiera, diríamos en términos coloquiales nuestros paisas, no cualquier peladero, no cualquier hueco, sino una tierra que manaría leche y miel. Y que además de esa tierra le iba a dar también una descendencia que empezaría con Isaac y que luego se iría multiplicando de una manera tan prodigiosa como las estrellas del cielo o las arenas de la playa del mar. La promesa de Dios es incuestionable, pero sin embargo había podido recibir de parte de Abraham una respuesta de incredulidad o de desconfianza.
Y entonces San Pablo, escribiendo a los romanos, les dice que lo que justificó a Abraham y su descendencia para heredar el mundo no fue la observancia de la ley, sino la fe, que lo llevó a apoyarse en la esperanza y creer contra toda esperanza. Qué ejemplo tan extraordinario. Para nosotros, en este mundo donde vivimos tan agobiados por la desconfianza, por la incertidumbre, por la pérdida de la confianza, de no saber qué será de nosotros mañana y en el futuro. Yo vivo convencido, mis queridos hermanos, que uno de los grandes beneficios que nos ha causado a los colombianos la todavía viva y palpitante visita del Santo Padre Francisco es habernos hecho sentir la esperanza. Y a quienes todavía ya se dieron al dolor de seguir cuestionando que los costos, que lo que vale, que se podía haber invertido eso en esto, en aquello, es natural. También Judas reclamó que por qué ese perfume se lo habían gastado al Señor y por qué no lo habían vendido mejor para dárselo a los pobres. Yo les digo, la esperanza de los colombianos, la esperanza que nos trajo el Santo Padre Francisco, no se compra ni con 28.000 ni con más millones de pesos. La esperanza no tiene precio. Abraham esperó contra toda esperanza y por eso se le cumplió la promesa de Dios. Le dio lo que necesitaba, lo que puede anhelar un israelita cualquiera: una tierra y una descendencia, y fue justificado por la fe. Es un ejemplo que nosotros debemos realmente tomar para nuestra vida cristiana. Luego en el Evangelio, después de haber proclamado que el Señor se acuerda de su alianza eternamente, esto es muy importante, porque estamos proclamando nada más y nada menos que la alianza del Señor no fue solamente con Abraham, sino que es también la alianza sellada con cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo, alianza a la cual nosotros debemos ser fieles permanentemente, pero el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aun cuando nosotros seamos infieles a la alianza, Él sigue siendo siempre fiel. En el Evangelio nos dice el Señor que hay dos maneras de proceder frente ante Jesús: poniéndonos de su parte o renegando de Él. Es probable que nosotros digamos, no, ¿qué tal yo renegar de Jesús? ¿Qué tal yo renegar del Espíritu Santo? Además, con esta advertencia que hace Jesús, que al que reniegue o blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y yo estoy de acuerdo con quien diga, no, yo no reniego verbalmente, externamente, yo no reniego de Jesús, yo no blasfemo del Espíritu Santo, pero en mi forma de vivir, porque es probable que yo diga una cosa, pero en mi forma de actuar esté demostrando otra, que mis actitudes no correspondan a lo que realmente yo debo manifestar. Y yo puedo decir que creo en Jesús, que yo no reniego de Él, pero en la manera de obrar estoy renegando. ¿Qué es renegar? Es negar dos veces, negarlo con mis obras, negarlo con mis actitudes. Y todos estamos invitados es a confesarlo a Él, a poner en Él, como Abraham, toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. Es aquí donde encuentra un sentido maravilloso la fiesta que hoy nos congrega en torno al altar, la memoria de nuestra santa colombiana, Santa Laura Montoya Upegui.
una mujer que hizo desde un principio una opción por Cristo y por los hermanos. Y se entregó a una causa, como vamos a leerlo ahora cuando recordemos las palabras del Santo Padre Francisco en la ceremonia de su canonización y más recientemente en la visita a nuestra ciudad de Medellín. Primero fue una católica convencida, que afrontó con toda fortaleza las circunstancias difíciles de su vida familiar en su infancia y después las dificultades que le imponía el hecho de ser formadora de juventudes como maestra en unas circunstancias tan difíciles, tan exigentes o más que en la actualidad. Y luego empeñarse en esa gran obra majestuosa de irse a evangelizar a sus hermanos indígenas en circunstancias sumamente difíciles, duras, hostiles. Incluso los que han leído, hemos leído su vida, incluso por parte de algunas autoridades de la misma iglesia que veían en su proyecto una verdadera locura. Claro, es que el evangelio nos tiene que enloquecer, Cristo nos tiene que enloquecer. La aventura de la fe es para personas que se dejan enloquecer por Cristo, personas arrojadas, que corren los riesgos, que no les importan las dificultades. Esta misma semana, en este mismo púlpito, nuestro querido hermano el Padre Juan Jaime, predicando el día de San Ignacio de Antioquía, nos decía, es que creer en Dios, en la prosperidad, cuando todo nos sonríe, cuando no tenemos dificultades, cuando todo es color de rosa, eso es muy fácil. Pero mantener la fe en medio de la persecución y de la dificultad, de las contradicciones, de las persecuciones, es donde está realmente la calidad de nuestra fe. Y yo lo digo con sinceridad y que esto sea un elogio a nuestra Santa Laura Montoya. Empezando por mí, yo estoy convencido que muchos de nosotros, si nos hubiesen tocado las dificultades que a ella le tocaron, a la primera oportunidad hubiésemos salido corriendo con toda seguridad. Pero ella estaba loca de amor, sedienta de Dios y en ella Dios sedienta de la fe de sus hermanos. Estaba llena de una gran fortaleza en su fe y en su esperanza. El Papa Benedicto XVI cuenta en sus reflexiones coloquiales, un poco más familiares, que él acostumbra a hacer la meditación sobre la oración colecta, la primera oración de la misa. ¿Y qué decía la primera oración de la misa que hemos proclamado ahora? Le decíamos al Señor que Él había hecho brillar su humildad en la persona de Santa Laura, especialmente en su fortaleza y su paciencia. De eso estaba llena Santa Laura Montoya. Y salió a correr una aventura, la aventura de llevar el evangelio a los más pobres y a los más necesitados. Y subrayemos lo que ya dije hace un momento, no en condiciones fáciles, no en condiciones fáciles. Hay una canción colombiana muy bonita que hablando del tema de la paz, del camino de la paz, dice que el camino no será fácil, porque lo fácil no tiene esencia. La importancia de lo difícil es que no todo el mundo lo quiere hacer. Lo fácil, todo el mundo lo hace. Por eso, lo fácil no tiene esencia. Lo que tiene esencia y valor es lo difícil. Sortear las dificultades, las contrariedades, los problemas, las luchas, lo que nos cuesta.
¿Qué es eso sino lo que nos enseñó Jesús? No nos salvó por el camino de la comodidad, de lo que ahora llaman la zona de confort. No, nos salvó por el camino de la cruz, del sufrimiento, de la pasión, del derramamiento de su sangre, de la entrega de su vida, de la muerte. Identificándose con él, Santa Laura logró la santidad. Por eso, mis queridos hermanos, quiero que en esta reflexión evoquemos las palabras del Santo Padre Francisco en la ceremonia de la canonización de Santa Laura en el 2013. Dijo el Papa al final de su homilía: Santa Laura Montoya fue instrumento de evangelización, primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas, a los que infundió esperanza, acogiéndolos con ese amor aprendido de Dios y llevándolos a Él con una eficaz pedagogía que respetaba su cultura y no se contraponía a ella. Esta primera santa, nacida en la hermosa tierra colombiana, enseña a los hombres a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente, como si fuera posible vivir la fe aisladamente, sino a comunicarla, a irradiarla y a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá donde nos encontremos. Y continúa diciendo su santidad Francisco: Santa Laura nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo, acogiendo a todos sin prejuicios ni reticencias, con auténtico amor, dándole lo mejor de nosotros mismos y sobre todo compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos, Cristo y su Evangelio. También hoy, dice el Papa Francisco, las hijas espirituales de Laura Montoya viven y llevan el Evangelio a los lugares más recónditos y necesitados, como una especie de vanguardia de la Iglesia. Qué bella expresión en los labios del Papa. Continúen trabajando por la paz, un mensaje de esperanza para que el país no desista en el propósito de alcanzar la paz, de tal manera que todos los colombianos, siguiendo a Cristo, puedan alcanzarla como un don de Dios. Por la intercesión de la Madre Laura Montoya, el Señor conceda un nuevo impulso misionero y evangelizador a la Iglesia, y que, inspirados en el ejemplo de concordia y reconciliación de esta santa, los amados hijos de Colombia continúen trabajando por la paz y el justo desarrollo de la patria. Estas fueron palabras del Papa en la canonización de Santa Laura hace un poco más de 4 años. Y en su reciente visita a nuestra ciudad, el Santo Padre se refirió también a Santa Laura en la ceremonia que tuvimos en compañía de él en el centro de eventos La Macarena, los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas y las familias de los consagrados y de los ministros. Y decía el Papa: pensemos en la Santa Laura Montoya, una religiosa admirable, cuyas reliquias tenemos con nosotros y que desde esta ciudad se prodigó en una gran obra misionera en favor de los indígenas de todo el país. Cuánto nos enseña la mujer consagrada de entrega silenciosa, abnegada,
sin mayor interés que expresar el rostro maternal de Dios. Estas palabras del Santo Padre Francisco, dirigidas en memoria de Santa Laura, cobran vigencia permanente. Todos nosotros no podemos ser inferiores al ejemplo de esta paisana nuestra, porque es que a más de ser colombiana, es nuestra, es antioqueña, es de allí, de Jericó. Aquí tenemos su santuario en Belencito Corazón, allá tenemos sus orígenes en Jericó y la tenemos en el seno de nuestra iglesia, con el título que le fue conferido por la autoridad eclesiástica al canonizarla, Virgen y Fundadora. Santa Laura sigue hoy caminando, ya no solamente por los caminos, por las selvas, por las montañas y por estas selvas de cemento que son nuestras ciudades, siendo presencia evangelizadora y misionera, testigo de esperanza, de humildad y de paciencia, como decíamos en la oración colecta, a través de sus hijas, sus misioneras, pero que también debe ser obra de todos nosotros, porque la misión no se puede reducir a unos cuantos escogidos y consagrados, sino a todos los que por el bautismo hemos aceptado la fe y nos hemos convertido en misioneros de Cristo el Señor. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, misionera del Padre, en este sábado la honramos, como todos los sábados. Ella, modelo de todas las vírgenes. Ella a la que imitó perfectamente Santa Laura en su virginidad, en su humildad, como María, en su paciencia, como María, en su servicio, como María, en su fe, como María, en su preocupación por los hermanos. Santa Laura vivió aquello que el Papa Francisco también nos dijo varias veces aquí en Colombia, que busquemos a Cristo sufriente en el hermano pobre y necesitado, la carne doliente de Cristo, dijo el Papa, en el hermano más pobre y más necesitado. De eso nos dio ejemplo Santa Laura. Y la Virgen Santísima y Santa Laura nos ayuden a todos realmente a ser misioneros, a ser testigos de esperanza, de amor y de fe en un mundo tan necesitado de encontrar y recorrer el camino que lleva a la salvación. Amén. Hermanos, los invito a ponernos de pies para hacer la oración de los fieles. En esta fervorosa acción de gracias, en recuerdo de Santa Laura Montoya Upegui, que dedicó su vida al servicio de Dios y de la humanidad, imploremos la misericordia de Dios y digamos con fe: escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que avive en ella la conciencia cada vez más sincera de ser enviada a todos los hombres como sacramento de salvación, oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sostenidos con tu fuerza, anuncien con espíritu apostólico tu palabra, santifícalos en la verdad y en la unidad, para que sean imagen viva de Jesús nuestro Redentor, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que iluminados por la palabra de Dios, trabajen por el bien común y el progreso de todos los pueblos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están en la pobreza y exclusión, para que los cristianos seamos sensibles ante esta realidad que sufren muchos hermanos nuestros, que denunciemos esta situación injusta y se sientan acompañados, oremos. Escúchanos, Señor. Por la congregación de hermanas misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, que Santa Laura Montoya fundó, con el fin de extender tu reino en el mundo,
que quienes hoy continúan la vivencia de la herencia carismática conserven el espíritu que tú les inspiraste y puedan darte gloria con la santidad de sus miembros en el trabajo misionero. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los aquí reunidos, para que en este mes dedicado a las misiones, descubramos que Dios siempre nos llama a la misión en cualquier campo de nuestra vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha las oraciones que te dirigimos con confianza y atiende bondadosamente lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te pedimos, Señor, des la paz a nuestro mundo, el valor y la fe de creer en tu evangelio. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda de tu pueblo y hazle sentir que el misterio que ahora celebra en honor de tus santos, con devoción sincera, le ayude eficazmente a alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos, que como Laura Montoya, por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los coros angélicos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, Hosana a los
en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya, cuya fiesta hoy celebramos, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, y sus auxiliares Elkin, Fernando y Mauricio, a mis hermanos presbíteros y diáconos, a las religiosas, en este día especialmente, a las religiosas misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, las hermanas lauritas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres y confiados porque Dios es nuestro Padre, que nos envió a su Hijo Jesús como el primer misionero, pero que sigue prolongando esa tarea evangelizadora a través de tantos servidores del Evangelio y de la misión, tarea que también ustedes y yo tenemos que compartir y cumplir. Acudamos al Padre del cielo diciendo con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, deseémonos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados que vienen y comen en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Señor, toma mi vida entera antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame
necesito en tus palabras, necesito mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesito en tus palabras, necesito mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oremos. Señor, al celebrar la memoria de Santa Laura Montoya, nos has colmado con los dones sagrados que hemos recibido. Concédenos que sus saludables efectos nos purifiquen y su auxilio nos fortalezca por siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden irse en paz. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente tu luz celestial.